Vamos a analizar hoy, bueno, analizar no, vamos directamente a hacer, porque no tengo la opción 2. La buscaré y a ver si en los próximos días puedo hacer los ejercicios de la opción 2. Pero hoy vamos a hacer la opción 1, ya os digo, no podemos comparar entre las dos opciones. Entonces hoy vamos a comenzar haciendo directamente este ejercicio. Eso sí, por ahí he visto un PDF donde estaba la opción 2 y ya os digo que en este tenemos el diédrico como problema y en la opción 2 tenemos el diédrico como ejercicio. Aquí nos dice que esto está dedicado a los planes del año 94 y 2002. Por lo tanto, fijaros, desde el 94 hasta la pandemia, este formato de examen, compuesto pues de dos formatos A3, de los cuales o bien se llamaba opción 1 y opción 2, o bien opción A y opción B, pero se elegía un problema de dos ejercicios cerrados, o sea, o eliges una opción o la otra, y te encontrabas el diédrico en cualquiera de las dos opciones. Ya veis tú, desde el 94 hasta el año de la pandemia, en el que se cambia el formato, pues todos esos años se ha ido haciendo este mismo examen. Eso sí, con una salvedad. La salvedad es que a pesar de efectivamente hacerse ese mismo examen, sin embargo se ha ido aflojando en cuanto a exigencia, en el sentido de que se han ido quitando cosas. Se quitó el sistema acotado, se quitó el sistema cónico, dentro del axonométrico pues primero se quitaron el dimétrico y el trimétrico, luego también se quitó la perspectiva militar y la caballera, se quitó la perspectiva cónica, o sea, se fueron quitando cosas poco a poco se fueron quitando cosas. Y nada, pues hasta llegar al nivel que últimamente hemos visto. Sin embargo, ahora existe un cierto revival, por así decirlo, en el que se están retomando algunas cosas, como por ejemplo la perspectiva caballera se ha retomado, y no sé qué otra cosa se había retomado, ahora mismo no recuerdo, pero sí que podían entrar cosas que antes ya se habían quitado. Eso sí, todo esto que os digo de cosas que se han quitado del examen de selectividad. Ojo, no se han quitado del temario. Lo que pasa es que ya sabemos, cuando tenemos el estrés de hacer el examen de selectividad y sin embargo en el examen de selectividad hay cosas que no entran, pues bueno, esas cosas se le dan menos importancia o directamente no se dan, por parte del alumnado, pero también por parte del profesorado. Bueno, otra cosa que quitaron, por ejemplo, fueron las curvas cíclicas. Yo recuerdo una reunión de selectividad donde nos dijeron, bueno, eso yo no puedo decir que no va a salir. En aquel momento la comunicación era así. Eso pues sería finales de los 80. Una coordinación de selectividad en Sevilla. Y nos dijeron, no podemos decir que no va a salir. Pero bueno, no le deis mucha importancia. Entonces, ¿lo explicamos o no lo explicamos? Bueno, pues si un niño te pregunta por el pasillo, se lo dice. Fue una contestación muy extraña la que se dio. Bien, vamos con este problema de la opción 1 dedicado al sistema diédrico y dice, dadas las proyecciones del punto A, aquí lo tenéis, se pide dibujar las proyecciones del cono de revolución de vértice del punto A, que tiene su base en el plano horizontal de proyección, sabiendo que sus generatrices forman un ángulo de 60 grados con dicho plano. Dibujar las trazas del plano P, que es proyectante respecto al plano vertical de proyección, pasa por el punto medio de la altura del cono y forma 60 grados con el plano horizontal de proyección. Bueno, ahí tendríamos, no nos dicen si pasaría así o así. Entiendo que será así, porque ahora nos pedirán allá la proyección horizontal y vertical de la sección plana. No dicen la verdadera magnitud. Indica la naturaleza de la cónica obtenida en dicha sección plana. Bueno, es un ejercicio bastante bonito, por así decirlo. Bien, vamos a comenzar por dibujar ese cono. Comienzo diciendo que, claro, como el cono tiene, estamos hablando de un cono recto de revolución, como tiene infinitas generatrices, pues yo voy a quedarme con las dos generatrices que son paralelas al plano vertical, como son esta
y esta otra. Esas dos generatrices, por ser paralelas al plano vertical, pues van a tener su ángulo con el plano horizontal en verdadera magnitud. Entonces, en la proyección de esas dos generatrices, que además son el contorno aparente, pues van a ser, vamos a ver, el 2H. Una generatriz será esta, hasta aquí, y la otra generatriz será esta otra, hasta aquí. Lo que nos va a dar la proyección horizontal de ese cono, que va a ser pues su directriz. Ya tenemos representado el cono. Voy a dibujarle su altura, esa línea que será perpendicular a la línea de tierra. Vaya por Dios. Y saldrá del punto A', que será el vértice superior, porque como nos dicen que ese plano proyectante vertical, la plana del plano proyectante respecto al plano vertical de proyección, pasa por el punto medio de la altura y forma 60 grados con el plano horizontal. Bueno, es verdad que como no nos piden el abatimiento, no tiene demasiada incidencia. Ya las proyecciones horizontales y verticales, la sección no es necesario, por lo tanto, obtener. Bueno, tenemos aquí que esto es 77. Lo mejor es que haga una mediatriz y ya está. Quedamos de andar. Nos quitamos de andar haciendo cuentas de cabeza. Vale, por ese punto va a pasar ese plano proyectante, y entonces como nos dicen que el plano proyectante... espérate. Nos dicen que dibujar las trazas del plano P, que es proyectante respecto al plano vertical de proyección, pasa por el punto medio de la altura del cono, ya tenemos ese punto medio, y forma 60 grados con el plano horizontal de proyección. Vale, aquí tenemos una preguntita de también de curvas cónicas. Vale, de acuerdo. Aquí tengo yo este plano proyectante P', y aquí abajo tendré P. Claro, como podéis ver, el plano es paralelo a una de estas dos generatrices. Por lo tanto, mejor dicho, el plano es paralelo a una generatriz. Esto es P. Y si es paralelo a una generatriz del cono, el resultado va a ser una parábola. Indicar la naturaleza de la cónica obtenida de parábola. Y ahora, aquí estará el vértice de la parábola. La parábola en la proyección vertical se va a ver como un segmento, o mejor dicho, una semirrecta. ¿Por qué semirrecta? Porque, bueno, las superficies radiadas se considera que son infinitas. O sea, que nosotros paramos de dibujarla en este momento, pero que yo podía seguir el cono. Entonces también ocurrirá lo mismo con la sección. O sea, esta recta comenzará aquí, que será el modo en que yo veo la parábola. Voy a tener los dos lados de la parábola uno encima del otro, y se va a seguir hasta el infinito. Pero de cualquier modo, este va a ser el vértice de la parábola. Y ahora nos faltará por obtener la parábola aquí abajo. Bueno, aquí tengo este punto y este otro punto. Ojo, la parábola que yo voy a dibujar aquí no es exactamente la parábola
que es la sección. Para eso tendríamos que abatir. Pero en el ejercicio no está puesto para que eso se haga así. Yo veo más bien que este ejercicio está puesto para que se haga por el método que se le enseña a los niños de primero de eso de dibujar una parábola, que es como la parábola viene por aquí, pues estos dos puntos que podemos llamar A sub 1 y A sub 2 esos dos puntos son también puntos de la parábola. Por lo tanto, este ahí está. Ese rectángulo va a incluir a la parábola, y si yo divido esto en un número de partes, esto el mismo número de partes, esto el mismo número de partes y esto, pues yo tendré una construcción que es muy clásica de la parábola. Incluso yo podría trazar aquí una esfera tangente al cono y al plano. El punto de tangencia sería el foco de la parábola, pero sería el foco de la parábola en el abatimiento. No tengo claro si también lo sería aquí. Creo que en la proyección no sería. En el abatimiento sí. Bueno, pero vamos a hacer ese método y voy a dividir esto por la mitad utilizando una mediatriz. Ya lo tengo dividido tanto el de arriba y por lo tanto también el de abajo en dos partes iguales. Trazo otra mediatriz, lo voy a hacer aquí abajo mismo. Ya tengo esto dividido en cuatro partes iguales. Cojo esta medida y la pongo aquí. La pongo aquí. 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 Ya tengo dividido esa parte de abajo en cuatro partes iguales. Voy a hacer lo mismo con este otro. Mediatriz. Ya está dividido en dos partes iguales y mediante otra mediatriz vuelvo a tenerlo dividido en cuatro partes iguales. La cosa es que de este rectángulo quede dividido esto y esto en el mismo número de partes iguales. A lo mejor 4 son pocas, ¿qué se le va a hacer? Lo que voy a hacer. Por supuesto, podéis hacerlo en 8 partes. Cuanto en más partes lo hagáis, pues más se va a enredar el dibujo, pero como cosa positiva, luego va a ser más fácil trazar la parábola. Veis que estoy trazando paralelas al eje de la parábola. Y después uno el vértice con estos puntos de aquí. Ya os digo que este trazado es el que se le enseña a los chavales en los cursos más bajos,
Yo, por ejemplo, esto se lo he explicado a los chavales de primero de eso y mira, lo han sabido hacer. Evidentemente, para cursos superiores este trazado no nos podemos conformar con él, tenemos que ir a cosas más profundas. Por supuesto, esto hay que saberlo hacer porque, por ejemplo, si no, en este caso esto se complicaba, este trazado. Bueno, pues 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4. Y ya para finalizar lo unimos a mano alzada. Y de este modo ya tendríamos resuelto este ejercicio. Pero yo no me quedo conforme, aunque esto no nos lo piden, no me quedo conforme con esto. Y me gustaría hacer la comprobación de si el foco real de la parábola es el mismo foco que el de la proyección. Este sería el centro. A mí estas cosas siempre me recuerdan... ahí van, a tope. Estas cosas a mí siempre me recuerdan a un cohete. El cono de un cohete y los depósitos de combustible del interior del cohete, esa esfera. Yo cuando me imagino esa esfera tangente a la superficie del cono. Bueno, ya tenemos ahí obtenidas las 3 tangentes. Voy a dibujar a la esfera, no sería necesario dibujarla porque ya hemos obtenido los puntos de tangencia, pero bueno, correcto. Esto se dice en el lenguaje coloquial que sería para nota, pero que ni siquiera sería para nota. Ya con lo que hemos hecho antes ya tendríamos la puntuación máxima del ejercicio. Esto ya pues es un poco por diversión casi. Eso que veis ahí sería una esfera y dicha esfera tendría su punto que podríamos llamarle, por ejemplo, F', y ese punto F', si... Yo creo que no, me encantaría ver ahora que es que sí, pero bueno. Imaginemos, vamos a hacer la prueba. Por supuesto, si yo abatiese esto, sí sería el foco. Aquí tendría yo el foco, F minúscula, y luego ya sabéis que a la misma distancia, es muy pequeña para transportarla con mi compás. Estos son 3 milímetros, pues 3 milímetros al otro lado. Esta sería la directriz. Vale, esta sería la directriz. Y ahora, si todo estuviese bien hecho, los puntos estarían a igual distancia del foco que de la directriz. Y veis que no es así. Bueno, he dicho que veis, pero no lo hemos comprobado. Vamos a ver, por ejemplo, este punto, ¿no? Esta sería la distancia hasta ese foco. Y veis que hasta la directriz no hay la misma distancia. Por lo tanto, vemos que ese punto, que sí será el foco de la elipse auténtica, pues no es, perdón, elipse auténtica, de la parábola auténtica, no es de la proyección. En cambio, si nosotros abatimos este plano proyectante y con el plano proyectante los elementos
los elementos de esta parábola. Incluso voy a llevarme para hacer el abatimiento de esos puntos que he obtenido de la parábola de abajo. Ya os digo que esto que estoy haciendo es algo pues simplemente para hacer una comprobación, pues por gusto, porque el ejercicio ya se habría terminado hace un buen rato. Y entonces ahora vamos a identificar las diferentes cosas. El vértice sería este sería el vértice abatido. El foco sería este sería el foco abatido. Los puntos que hemos obtenido serían este sería uno y el otro sería este. Aquí vendría el otro, el siguiente vendría aquí, y por lo tanto la curva abatida, la verdadera magnitud de la sección, que no nos la piden, sería esta. Ahí. Aquí está el 2H. Ya decía yo que no me pintaba el lápiz. Bien, pues lo que hemos hecho antes, aquí el foco está ahora a 6, pues ponemos al otro lado la directriz, perdón, sí, la directriz, estoy hablando bien. Y vamos a ver si ahora, bueno, pues está dentro de lo razonable. Yo supongo que habrá su pequeño margen de error, pero ahora ya sí. Y no recuerdo, si vosotros os acordáis, por favor ponérmelo en los comentarios. No recuerdo cuál era la posición. Ah, sí, creo que era... Ay, no recuerdo exactamente con qué elemento tenía la directriz aquí algún tipo de indicación. No sé si era... No sé, me sale alguna... La perpendicular desde el vértice... Algo así, no, pero creo que no es la perpendicular del vértice, pero algo de eso me suena. Si vosotros lo recordáis,
Por favor, ponedmelo en los comentarios. No, la perpendicular del vértice no es la proyección, no sé. O sea, si alguno de vosotros lo conoce, por favor me lo decís. Bueno, pues vamos a coger un punto cualquiera, por ejemplo este, la distancia hasta el foco, y veis que está dentro de lo razonable, con su correspondiente margen de error por el trazado, que la distancia hasta el foco es más o menos la misma que la distancia hasta la directriz, ¿vale? Es una cosa, o sea, el foco este es el foco del abatimiento, pero no es el foco de la sección en su proyección horizontal, o sea, de la proyección de la sección. Es una cuestión curiosa y lo digo por si alguna vez en algún examen vosotros veis y os acordáis de esa propiedad, ¿no? Y creéis que se va a cumplir en la proyección horizontal y no es así, no es así. Bueno, mira, voy a aprovechar para mostraros esto. Las plantillas estas de curvas tienen estas formas tan psicodélicas porque tú buscas, esto es algo que aquí por ejemplo tendría, y esto me permitiría trazar este trozo de aquí, y luego yo buscaría también otro trozo que me viniese bien para hacer este otro. Es un modo también de trazar las curvas pues un poquito mejor. Yo personalmente siempre os recomendaré que intentéis hacerlo a mano alzada, porque eso bueno, tiene una serie de ventajas transportables luego a la vida diaria, o sea, el tener un buen pulso, el ser capaz de trazar con suavidad, es algo que siempre podremos utilizar en otras facetas de la vida. Bueno, pues hasta aquí este ejercicio en el que hemos analizado, este es un ejercicio mezcla de diédrico y curvas cónicas. A mí personalmente me ha gustado mucho, me ha resultado muy interesante y espero que a vosotros también.